Y la más reciente encuesta de Mega Análisis, titulada Verdad Venezuela, recoge la opinión de más de 1.000 personas en todo el territorio nacional y revela datos muy importantes sobre temas claves como la migración, el sistema electoral, la situación económica y la confianza en los líderes políticos en Venezuela. ¿Qué piensan hoy los venezolanos sobre el rumbo del país? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, sus percepciones sobre el gobierno venezolano, las instituciones y su día a día económico? Hoy vamos a conversar con Rubén Chirino, él es presidente de Mega Análisis, para analizar estos resultados y entender mejor el pulso del país. Rubén, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Hola, un placer, siempre un gusto. A ver, hurgando minuciosamente en la encuesta que realizaron del 24 de mayo al 31 de marzo, donde justamente el tema migratorio en Estados Unidos ha estado como en el tapete, vemos que, a ver, el 71.2% de los hogares en Venezuela tienen al menos un familiar que ha emigrado, ¿ok? Pero un 80.8% de ellos considera que sus parientes no regresarán mientras Maduro y, digamos, el madurismo, el chavismo siguen en el poder. ¿Qué les dice este rechazo tan contundente al chavismo como condición para el regreso de los migrantes sobre la percepción que tiene la diáspora del futuro del país? Allí lo vemos en pantalla. Mira, este es un número, el 71.2%, un número primero, además de un hallazgo súper importante, muy preocupante. Estamos hablando de que la fragmentación familiar, la fractura que se ha dado en la familia venezolana es muy profunda, es muy amplia. Siete, un poquito más de 7 de cada 10 hogares reflejan que al menos uno de sus miembros está fuera del país. Esto es bastante doloroso, conociendo cómo somos los venezolanos, de familiares, de muy de nuestro terruño, de nuestra gente, y saber que esto sucede es bastante doloroso. Ahora bien, este 80.8% nos indica que en el chavismo, en el madurismo, en el socialismo, los venezolanos perciben el génesis de los problemas que vive el país. Allí inicia todo el viacrucis de conflictos económicos, falta de oportunidades, problemas de servicios públicos, problemas de persecución, problemas de represión, todo lo que implica retroceso para el país, todo lo que implica dificultades para estar en Venezuela, no es algo que van a hacer desde el punto de vista de la mayoría de los venezolanos que tienen migrantes fuera y que saben que ese regreso está condicionado a algo, no va a resolverse la problemática generalizada del país sin que antes haya un cambio en el modelo, haya un cambio de gestión, haya un cambio en la figura. En ese momento, los venezolanos que están dentro del país reconocen que sus migrantes, que sus familiares fuera, van a considerar volver porque es el switch, es el pase, la llave de pase que daría realmente reconocimiento a que sí se avisorarían cambios, Sí. mejoras, otros aires en el país. Mientras que el Maduro y el chavismo y el socialismo estén ejerciendo la gestión administrativa del país, los venezolanos fuera no van a evaluar el retorno. Esta es la percepción que tienen sus familiares dentro del país. Ahora, siguiendo con este tema, también vemos en una de las láminas que el 74.9% está de acuerdo con, con que los presuntos criminales venezolanos sean enviados a cárceles en El Salvador. Y más del 50% dice que es porque en Venezuela quedarían libres, ¿no? Entonces, esto es porque hasta qué punto, digamos, este dato refleja una desconfianza estructural en el sistema judicial y penitenciario de Venezuela, porque, a ver, ¿qué lectura política y emocional le pueden hacer ustedes a este rechazo, sobre todo masivo? No, mira, estás dando en el clavo. En primer lugar, esa desconfianza.
al sistema judicial, al sistema penitenciario venezolano, es bastante importante, es muy profunda. De hecho, otras opciones como que dentro del país seguirían delinquiendo, desde las cárceles lo seguirían haciendo, Sí. o aquí quedarían libres, son las respuestas que dan los venezolanos. El 52%, como tú bien dices, dice o responde que aquí quedarían libres y seguirían delinquiendo. En fin, en Venezuela se respira un ambiente de impunidad para ese 74.9% que inicialmente no le molesta, no le intranquiliza, no le, bueno, apoya el hecho de que venezolanos con presuntos antecedentes criminales se han trasladado a otras cárceles como en El Salvador. Sin lugar a dudas, la impunidad dentro del país, la debilidad del sistema penitenciario. Hay que recordar que hubo tiempos en donde desde las mismas cárceles se extorsionaba a personas fuera que ejercían actividades económicas. O sea, Sí. el venezolano entiende que la cárcel venezolana para el preso, para el delincuente, es una especie de posgrado, de lugar donde mejoran sus ya Sus habilidades. habilidades negativas, delictivas. Entonces, el venezolano, y otra cosa, el venezolano no es solidario automático. No es Pero que porque sea fíjate, venezolano sí, pero va a empatizar. sí, pero fíjate que hay un 85.3% que Claro, rechaza las deportaciones de venezolanos sin historial delictivo. Es decir, que existe una correcto. empatía creciente hacia la migración como un, digamos, un fenómeno de supervivencia, quizá. Claro, 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 claro. Y de hecho, como te decía, no hay una solidaridad automática como Sí, algunos pretenden colocar la franela vino tinto a todo el venezolano que esté fuera. Venezolanos también entienden que parte del daño a la imagen del venezolano fuera del país viene dada por aquellos que no han obrado bien, viene claro. dada por aquellos que han cometido algún acto. Entonces, los venezolanos están muy claros de paso, que somos un gentilicio que busca trabajar, que desea hacer sus cosas y generar progreso de manera honesta. Entonces el venezolano no va a rasgarse las vestiduras por aquellos compatriotas que se han equivocado, que han tomado el camino del delito, del camino del acto criminal. Los venezolanos ahí colocan un stop y hacen una parte. Ahora, con aquel venezolano que no tiene ningún tipo de antecedente criminal, que es una persona que está trabajando, que busca de manera honesta hacer una nueva vida, los venezolanos dentro del país empatizan, pero de manera Claro, absoluta, en ese 84%, y no apoyan ese tipo de deportaciones. No pasa así con aquellos que han cometido actos delictivos claro. o Ahora, presuntamente continuando lo con hayan este tema de cometido. la migración, pese a que la narrativa durante un tiempo era que Venezuela se arregló, y bueno, gloria a Dios por eso, que sea así, este, ojalá no, digamos, porque sí, no, tenemos mucho tiempo que no vamos a Venezuela, pero un 44.6% de los encuestados piensa que irse de Venezuela es lo mejor, ¿no? Y un 8.7% lo puede hacer en corto plazo. La principal razón que vemos es el chavismo y el madurismo. Esto con un 81.4%, ¿no? Quizás esto por la permanencia de Maduro es que vemos el éxodo venezolano, pero puede revertirse esta tendencia si hay un cambio de poder. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Como tú bien dices, este 44.6% lo está pensando, evalúa, analiza la posibilidad de emigrar. No ha tomado esa decisión, Ok, como podemos ver más adelante, donde hay un 34% que aún no la ha tomado y hay 8.7% que sí, que ya tomó la decisión de hacerlo cuanto antes. Ese eso, cuanto antes tampoco dice que es mañana, claro. lo antes posible. Cada caso es distinto. Hablamos de unos 830.000 venezolanos aproximadamente que ya tomaron la decisión. Ahora bien, este alto porcentaje que dice que la principal motivación para pensar en irse es la permanencia de Maduro en un 81.4%, volvemos al inicio del programa. El, para los que están aquí, sus migrantes no van a regresar hasta que haya un cambio de Claro. modelo, el 80.8%. Y para los que piensan en irse,
lo hacen pensando que es por el no cambio de modelo, por la permanencia de Maduro, el chavismo, el socialismo, el poder. Entonces, llegamos al núcleo realmente de la situación del país. Porque Venezuela, entre comillas, algunos digan que se mejore o haya algún tipo de mejoría económica, la mejoría económica transitoria o la aparente mejoría económica transitoria, la cual no está en el país, no va a ser tampoco una motivación para un retorno importante de los venezolanos o para que se frene el pensar en irse en el país. Tiene que haber una perspectiva de futuro que vaya acorde a los deseos de progreso de los ciudadanos. Y esa expectativa de un futuro diferente no existe mientras no exista un cambio de modelo. O sea que las deportaciones no son realmente una solución para los países que necesitan deportar venezolanos. La solución es que se resuelva el problema y haya un cambio político dentro del país. La posibilidad de que regresen pasa por ahí. La posibilidad de que dejen de pensar en irse pasa por ahí. Mientras Maduro y el chavismo y el socialismo sigan siendo gestión de gobierno en el país, los venezolanos seguirán pensando en irse sin importar lo bien o mal que esté la situación económica, porque ya hicieron un análisis determinístico que ellos no representan futuro y progreso, y los venezolanos que están fuera van a seguir evitando el retorno al país, por lo menos una buena parte de ello. Entonces, por ahí pasa todo. Un cambio de modelo, como tú lo comentaste, representará sin lugar a dudas un freno a la migración y una amplia posibilidad de que la mayoría retorne al país. Sí, le recordamos a todas las personas que están conectadas a través de nuestra señal de BPI TV y su programa Buenos Días, que estamos analizando los resultados de la última encuesta de Mega Análisis. Ahora, la encuesta también revela que los venezolanos señalan como principales culpables de la crisis a la corrupción, con un 71.1%. La incapacidad del gobierno con un 66.7% y las leyes que dificultan la vida con un 60.3%, muy por encima de las sanciones, ¿no? ¿Qué está pasando con esta falta de credibilidad de la narrativa oficial que culpa, por supuesto, a las sanciones por la crisis? Estamos viendo quizá un colapso definitivo del discurso madurista. Sin lugar a dudas, la ausencia de credibilidad es muy profunda. El deterioro de la imagen de los voceros que impulsan esta narrativa también es muy profunda. Si tu mensajero no infunde credibilidad, si tu deterioro en tu mensaje también es profundo, bueno, sin importar la narrativa, esta se va a dar con la incredulidad de un país que se consolida en no creerte o en no creerles. ¿Qué pasa? Aquí hablamos de que el tema de la corrupción es tan amplio, tan profundo, tan estructuralmente divulgado. Hablamos de años y años y años de escándalos de corrupción, sobre todo en PDVSA, amén de que ha habido escándalos a nivel generalizado en la administración. Y toda esta suerte y no es narrativa, de hechos, Sí. porque en los últimos años de la administración de Nicolás Maduro, al menos 5 de 8 ministros de petróleo han sido destituidos por escándalos de corrupción o acusaciones de conspiración, etc. Toda esta situación coloca a PDVSA en un lado muy, muy débil de credibilidad. Entonces los venezolanos perciben que ingreso económico que tenga el país es ingreso económico que es intersectado por un aparato o por una estructura corrupta, por la incapacidad, y al final no se traslada ese dinero a una mejora en la calidad de vida, no se ve. Entonces los venezolanos no compran el discurso de que el dinero que no está entrando, producto de algún tipo de licencia que haya surgido, les va a perjudicar directamente a los venezolanos. No lo perciben así porque no han tenido esa percepción de que el dinero que produce el país se traslada a mejores servicios públicos, sí, menos apagones, más seguridad, en lo absoluto. Entonces los venezolanos entienden que lo que han escuchado por años de miles y miles de millones en escándalos de corrupción se consumen
Claro. en sí mismo cualquier tipo de ingreso que tenga el país. Rubén, no quiero despedir la entrevista sin antes preguntarte sobre esta lámina que dice que 9 de cada 10 venezolanos no confían en en el árbitro electoral ni en los procesos convocados, porque un 87.7% no confía en el CNE y además el 83.7% no piensa en participar en las elecciones regionales. Repito, esto según los datos de la encuesta. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, el CNE se autoanuló en credibilidad después del 28 de julio. Todavía a estas alturas no hay un reporte desglosado de lo que pasó ese día. Lo que pasó durante el 28 de julio, antes, el mismo día y los días siguientes, la falta de institucionalidad por parte del Consejo Nacional Electoral, la fragilidad informativa o nula capacidad informativa del Consejo Nacional Electoral, no aportar desgloses, datos, y a la par de que la información, actas, eran divulgadas por la vía del comando de campaña con Venezuela y aportaron datos que consolidaron a los venezolanos que había una realidad muy distinta a la que había anunciado el CNE. Están muy mal vistos, están en la crisis de imagen que gira en torno al chavismo y en especial a las instituciones es estructural e irreversible. No les creen, y si el árbitro no genera credibilidad, si el árbitro no genera capacidad de que los ciudadanos confíen en él, no hay ningún tipo de posibilidad real de que los venezolanos vean en el voto, bajo este contexto, una herramienta de cambio, a menos de que se Claro. siente la mayoría de que lo que pasó el 28 de julio no es lo que se anunció. Claro, No hay posibilidad alguna de que los venezolanos vayan a votar de manera masiva en la elección que están convocando. Hay una absoluta y profunda crisis de credibilidad en el CNE, en los convocantes. Quien participe de esa elección va a quedar desdibujado o retratado para la historia ante los ojos de los venezolanos como un político que coadyuva a la narrativa oficialista. sí. No les creen los venezolanos. Por otra parte, también vemos como María Corina Machado lidera la confianza ciudadana con un 74%, seguida de Edmundo González, mientras que Nicolás Maduro apenas tiene un 9.5%. Repetimos, según la encuesta de Mega Análisis. ¿Qué nos refleja esta brecha tan marcada, Rubén? Tenemos dos tipos de políticos en el país para los venezolanos. Ya no hay camino gris. Okay. Los que están con el oficialismo y los que no están realmente con el oficialismo. La mayoría de los ciudadanos, por otro lado, no está con el oficialismo, no apoya al chavismo. Imágenes como la de Manuel Rosales, Enrique Capriles, también están súper deterioradas, no generan confianza. La desconfianza hacia a todos este tipo de actores es elevadísima. 80%, 75%, 81, 91%. Los valores de desconfianza, amén de que alguien puede no confiar en otro porque no es conocido, pero cuando ya te dicen que tampoco confían de manera explícita, es porque se rompió toda posibilidad de reconexión con este tipo de actores. ¿Qué pasa con los que sí confían en María Corina o qué pasa con ellos, María Corina Machado, con González? Hablamos que amén de los reveses, amén de que no han logrado el objetivo planteado, no han cambiado de discurso, no han Sí. cambiado de narrativa, no han claudicado en principios como podría vérseles a los casos de Sí. Manuel Rosales o Enrique Capriles u otros políticos que de un día para otro, o bueno, ya tenían tiempo en ese trayecto, en ese Claro. camino, pero le dan aires a la narrativa oficialista que no tiene Sí. pegada en la población. Y eso evidentemente coloca a los políticos en dos aceras. Claro. Una de la minoría, que es la que respalda el oficialismo o camina en la narrativa del oficialismo, y una de la mayoría que, como venimos viendo, no les cree, los rechaza y desea un cambio. Y en Sí. esa línea siguen la forma como María Corina Machado ha mantenido su discurso y no se ha doblegado. Eso, Rubén, amén de que aún no haya logrado los objetivos.
Rubén, en estos días pues hemos visto, ha habido noticias sobre la libertad de expresión, bueno, prácticamente todos los días, y una de tus láminas revela que la gente habla sobre la libertad de expresión y la posibilidad real de hacer política en el país. Y un 78.2% creen que en Venezuela hay persecución contra quienes piensan distinto. ¿Qué nos revela esto? ¿Hay miedo? Sí, 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 por completo. Esta encuesta te puede resumir, y lo he comentado en los últimos días, a los venezolanos podrán estar amedrentando, podrán tener miedo, podrán estar tratando de chantajearles, pero no dejan de razonar, no dejan de Claro, pensar, no son monos neuronales. El miedo sí les condiciona muchas de sus actividades, excepto la posibilidad de razonar. Hay miedo, los venezolanos se eximen de opinar en lugares públicos, de hacerlo a través de sus redes sociales, hasta un estado de WhatsApp. sí, Lo analizan, lo piensan, ponderan mucho porque han visto que hay una estructura que realmente coloca obstáculos en la vida cotidiana de aquellos que no los ve reacios a doblegarse. En ese sentido, antes de doblegarse, los venezolanos prefieren hacer silencio y prefieren evitar ser claro. parte del historial de persecución que ya se ha registrado en el país. Así es. Y bueno, evidentemente los datos, más allá de los números, reflejan percepciones, sentimientos y expectativas de los venezolanos en un año, por supuesto, clave. Estaremos atentos a cómo evoluciona este pulso nacional en los próximos meses. Rubén Chirinos, presidente de Mega Análisis, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor el panorama político, social, económico del país a través de tu más reciente encuesta. Muchísimas gracias. Siempre un gusto, siempre un placer. Hasta la próxima. Y ustedes no se aparten porque en la próxima parte venimos con más. Ya regresamos. BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados.